Y el único sistema político que garantiza la publicidad es la democracia. Le cedo el paso a mi compañera Ani. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los rasgos fundamentales de la opinión pública. Entonces, si definimos que la opinión pública es un conjunto de opiniones que mantienen un grupo determinado de personas en situaciones determinadas, cabe recalcar entonces que es una acción colectiva, pero no es cualquier tipo de opinión. Puede ser originada por un determinado grupo, por medios de comunicación o por el gobierno. Por un determinado grupo principalmente tenemos en cuenta los grupos que tienen un mayor énfasis en la sociedad. Un pequeño grupo que puede tener prácticamente un nivel más alto acerca de cómo llegar a las personas y pueda generar una opinión pública. Por otro lado tenemos los medios de comunicación, que es bastante influyente. En estos tiempos tenemos las redes sociales, que es lo que la mayoría de personas utiliza y lo cual genera bastante opinión pública por el tipo de información que nos da. Por otro lado también tenemos el gobierno. El gobierno también genera bastante opinión pública, ya que por ejemplo tenemos la ley de transparencia, algo que nos permite a nosotros verificar el accionar de los funcionarios públicos, algo que también genera bastante opinión pública acerca de nosotros hacia el gobierno. Después tenemos que la opinión pública tiene que tener una conciencia pública, ya que tiene que ocasionar discusión, ya que sobre la situación de hecho en materia de debate tiene que crear discusión, divulgación, análisis y debate. Opinión pública para Cosio. Cosio es un estudiante de Derecho, nació en el Perú, pero también es un profesor, ejerce su profesión en Argentina. Él hizo un gran trabajo acerca de la opinión pública, en donde dice que la opinión pública no es la opinión del público, en donde dice que la opinión del público es opinión popular, algo que no es la opinión pública, que no fue en cualquier situación colectiva, porque tiene suficientemente situaciones específicas nada más para que se dé denominada opinión pública, que es una opinión autorizada y calificada y que traduce principios. Una opinión autorizada y calificada porque prácticamente es un comentario acerca de también personas que tienen un nivel académico alto y lo pueden definir para que las demás personas puedan también entenderlo. Entonces nos define en sí Cosio que la opinión pública no es una cuestión de cantidad de individuos, ya que se trata de un sufragio, ya que la opinión pública es más en partes específicas, no necesita cantidad de individuos para que sea llamada opinión pública, no tiene un nivel específico de cantidad de individuos, y la opinión del público es solo la popularidad de una opinión, pero la opinión pública no es popularidad. Ya le dije por la misma cantidad de individuos que cómo se llama reconocer. Pero claro que también tenemos que definir que la opinión pública tiene que tener vigencia, sostenibilidad y tiene que ocasionar debate. Después tenemos que la opinión pública es un proceso gravitante en el público, que se mantiene en la sociedad, que dinámica que impacta en los ciudadanos. Tiene una dinámica que hace que las personas ingresen a un determinado proceso para que puedan racionalizar con situaciones que les ayude un interés colectivo, racionalizado, factible de ser discutido, debatido y conversable. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá acerca de que, por ejemplo, si nosotros opinamos que el petróleo debe ser nacionalizado, no es igual decir que tenemos que conceptualizarlo y en los medios de comunicación se empiece a divulgar la nacionalización del petróleo. Es otra cosa muy diferente, ya que si nosotros hablamos de nacionalización del petróleo, causa opinión pública, ya que empiezan a intervenir personas que saben del tema y empiezan ya ahora sí a hacer opinión pública. Le doy mi pase a mi compañera que va a tener acá. Ay, me dio miedo, siempre.
Pensé que y eso que he estudiado. Bueno, yo les voy a hablar acerca la política y la opinión pública. Como ya me mencionó mi compañera, la política es una ciencia que estudia la relación entre los ciudadanos y el Estado. Y esta relación es posible a partir de una comunicación. Resulta difícil para un político gobernar sin los medios de comunicación masiva. La comunicación tiene el propósito de sistematizar la información, ya sea de los gobernantes entre los gobernados. En una dictadura, la comunicación suele ser limitada, y en una democracia toma la parte central o el control, como se puede decir. La opinión pública es una organización, es un producto de la comunicación y la influencia mutua. Entonces, en política podemos decir que la opinión pública es el factor de la ilegitimidad y la legitimidad del régimen político, del gobierno, de autoridad y de dirigencias políticas. Entonces podemos decir que la legitimidad se fundamenta en la buena imagen de un gobierno. ¿Para qué? Esto es fundamental para su estabilidad y para su gobernabilidad. En los estados totalitarios y autoritarios, la autoridad realiza grandes esfuerzos para poder conducir, omitir, o también se puede decir como manipular la opinión pública, que se fundamenta en sí en una mentira. La manipulación, pero sin embargo la manipulación tiene sus límites, ya que este es un sistema político cerrado y por ahí se infiltran algunas ideas, algunas creencias o ideologías, y entonces es de ahí donde el público tiene otras actitudes y otras acciones. Entonces, el desarrollo de nuevas ideas nos toma conciencia de la necesidad y que contribuye una nueva conciencia colectiva. Cuando estas conciencias colectivas son aceptadas por el público, recién toman objetividad. Entonces, las conciencias para la revolución y la forma de un sistema político están dadas cuando estas ideas maduran. La comunicación política. En la comunicación política tenemos varias definiciones. Por ejemplo, la opinión del público que consiste en tener en cuenta lo que el ciudadano manifiesta ante quienes lo rodean. La opinión pública es una organización, un producto común de la comunicación y la influencia mutua. La opinión publicada es una opinión en sí de los editores, quienes a través del medio tienen las posibilidades de poder hacer llegar sus quejas, sus informaciones, sus ideas ante algunos lectores. La opinión sobre asuntos de interés público es la opinión sobre temas de índole social, inciden en los aspectos políticos como servicios, en epidemias, en terremotos, etc. El propósito de la comunicación y opiniones políticas. Los políticos y los partidos se benefician a través de los sondeos para calcular las posibilidades de alcanzar y poder estimar cuáles son los problemas de la comunidad y ante ello influir. A la vez se proyectan en las campañas que les permiten ganar en una elección. De esta manera el ciudadano podrá desempeñarse ya sea como líder de opinión o divulgador de opinión pública, promotor de campañas políticas, analista político, consultor, etc. El género y formatos de los mensajes políticos. Los mensajes cumplen el contenido de influir en los ciudadanos y los medios electrónicos
requiere que los mensajes sean breves, claros, concisos y los impresos deben tener una buena redacción y un significado para el lector. Aquí podemos tener algunos formatos para transmitir mensajes como son las peticiones, las quejas, los boletines de prensa, el cartón político, la historia política, el rumor, el teatro político y el artículo editorial. Gracias.